de este libro de Jueces es anónimo y lo que aprendemos del libro de Jueces es algo muy importante y es que el experimento de no tener un líder no es del todo bueno. No es claro que un pueblo no tenga un líder. Y ¿qué pasa? Que en este momento hay mucha anarquía, lo que naturalmente desarrolla una monarquía. Aparecen 12 jueces, seguramente los hemos escuchado, hay 12 jueces menores, 12 jueces mayores, pero todos tienen una característica común, y es que todos fueron llamados por Dios. Todos fueron llamados por Dios con el único propósito de salvar al pueblo de Israel. Los dos grandes peligros a los que se enfrentan estos jueces son la idolatría y la apostasía. ¿Por qué? Por mezclarse con otros pueblos que no compartían lo que ellos tenían que compartir. Porque los otros pueblos idolatraban a otros dioses. Y obviamente asumían esas costumbres, y al asumir esas costumbres caían en la apostasía y en la idolatría. Y hay una constante en el libro, si ustedes lo ven, es como el pez que se muerde la cola. Es el pueblo de Israel como tal, es la infidelidad del pueblo de Dios, luego la misericordia de Dios y la necesidad de un gobierno. Esto en cuanto al pueblo. Pero en cuanto a los jueces, vemos que en los profetas mayores hay una característica igual, y es, primero, la fidelidad. Venimos de un Josué, todo está súper bien, somos fieles a Dios, estamos disfrutando de una vida y de la bendición que se prometió en Deuteronomio. Esto en cuanto a la fidelidad. Luego, la infidelidad. Estamos tan cómodos, tan tranquilos en nuestra zona de confort, estamos disfrutando de todo lo que Dios nos ha dado, pero de repente nuestro corazón vuelve a desviarse y nos olvidamos del camino de Dios y empiezan a mezclarse con otros pueblos, lo que obviamente nos lleva a pecar y tienen que asumir las consecuencias de haber olvidado a Dios. Viene el arrepentimiento, todos, ay, pero ¿qué hicimos? Pero esto no era así, lo teníamos que haber hecho diferente, y vuelven a clamar a Dios y vuelven a pedirle a Dios perdón. ¿Y Dios qué hace? Dios envía, perdona y nuevamente envía a un líder para que los ayude. Entonces por eso les digo que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Envía un juez para que salga al pueblo y lo ayuda. O sea, Dios encima es increíble porque Dios no solo envía a un juez, sino que monta un ejército detrás de todos estos jueces, ¿no? Y los líderes obviamente que se levantan son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos eran guiados por el Espíritu de Dios, porque Dios es el primer interesado en llevar a cabo su plan, ayer, hoy y siempre, ¿no? Y a modo de ejemplo les voy a mencionar algunos de los líderes que, a propósito, yo les digo, si quieren estremecerse con un libro de la Biblia, lean el libro de Jueces. O sea, encuentran unas historias que yo llegué a esta prédica porque empecé a leer algunas historias que yo decía, esto no lo puedo creer que esté en la palabra de Dios. O sea, los que les gustan las series así de Netflix que son de guerra, de pelea, de sangre, de puño, patada, pues Andrés estaría feliz leyendo este libro de Jueces. Pero es esta serie, fuera de bromas, que de verdad el libro de Jueces nos habla de algunas cosas que decimos, no me lo puedo creer que esto hubiera pasado en aquella época, ¿no? A modo de ejemplo, obviamente habían unos líderes, unos jueces que hicieron lo que Dios les pidió que hicieran, pero otros que llevaron a cabo todo lo contrario. Uno de ellos era Otoniel, y Otoniel fue un juez extraordinario, era el hermano de Caleb, y estableció un periodo de paz para el pueblo de Israel por 40 años. Luego está Ahod, que era el hermano de Benjamín, era de la tribu de Benjamín, era zurdo, pero era ambidiestro el hombre, era ambidiestro, y él estableció la paz durante 80 años en el pueblo de Israel. Este hombre súper astuto hizo una lanza, se la escondió en la parte izquierda para que no la pudiera ver el rey al que iba a matar, y bueno, léanlo porque es una historia bastante interesante. Sí, sangre por todo lado. Luego está Sangar, que mata a 600 hombres con la quijada de un buey. A mí esto me parece, yo me cierro mis ojos y me imagino que mató a 600 hombres con la quijada de un buey. O sea, ¿cómo lo haría? Pero bueno, Dios así lo quiso Dios. Y vuelven a salvar al pueblo de Israel. Y luego está Débora y Barak, donde obviamente aquí lo que Dios una vez más hace es de alguna forma dignificar o realzar el poder de una mujer dentro de un ejército. O sea, las decisiones que ella tomó en ese momento permitieron que Israel volviera a salvarse. Y luego obviamente nos encontramos con Abimelech, que ya sabemos que fatal, o sea, este no fue un juez,
pretendía establecer la monarquía de una manera muy cruel y obviamente me podría quedar aquí toda la tarde hablándoles de cada uno de los jueces, de lo que hicieron, pero quiero que nos centremos hoy en la vida de uno de los últimos jueces y es Sansón. ¿Alguien me puede leer Jueces 13:1? Creo que lo repartí por allí, ¿alguien lo tenía? Sí, pero si quieres. Los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que él dejó que los filisteos lo dominaran durante 40 años. En este tiempo vivía en Sorá un hombre de la tribu de Dan, llamado Mahoma. Su esposa no podía tener hijos, pero un día un ángel se le apareció y le dijo... Te pasaste un poquito, pero ese era el versículo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? En resumen, vuelven a hacer lo malo. Se cumple otra vez el proceso, el pez que se muerde la cola. Y llegamos al último héroe, como les decía, que es Sansón, con una vida interesantísima. Pero ni siquiera lideró un ejército. Simplemente adquirió una fuerza sobrenatural cuando venía el Espíritu de Dios sobre él. Y cuando yo les hablo de Sansón, ¿qué se les viene a la cabeza? Así, díganme ideas de Sansón. Pelo rizado largo. Dalila. Jimbo. Fuerza. ¿Qué dices tú? Pelo rizado largo. Vale. ¿Qué más? Sansón. Cuando éramos niños escuchábamos Sansón y ¿qué se nos venía a la cabeza? Se siente que lo quería. Muy bien. Envidia ajena. Pelazo Pantene. León. Melena Pantene. Pero bueno, como les decía, quiero que profundicemos un poco más en este personaje. Y vamos a descubrir cosas que, bueno, quizá ustedes ya las sabían, pero yo las descubrí preparando este mensaje. Una de ellas es que Sansón nació de una mujer que era estéril. Y esto me hace ver que los propósitos de Dios se llevan por encima de cualquier cosa. Ella era estéril, no podía tener hijos, y de repente nace Sansón. Es decir, Sansón fue un milagro, ¿no? Entonces Dios se vale de todo y por encima de todo está su plan. Y creo que son pocas las historias de la palabra donde un ángel del Señor se le aparece a una mujer para decirle que va a ser madre, ¿sí? Creo que las recordamos, María, Ana, pero son más, o sea, son mínimas las oportunidades donde un ángel es tan específico y le dice cómo va a ser el hijo, cómo tiene que cuidarse de esta mujer y para qué van a hacer este hijo, ¿no? Y una de las cosas que le dice, que lo compartí la semana pasada, era que el ángel le dice a ella que tiene que abstenerse de consumir licor, de consumir vino y de consumir cerveza, de consumir bebidas con levadura, y estas pues es la cerveza, ¿vale? O sea, la cerveza, señores, está aquí. Bueno, y como les decía, ¿no? O sea, son pocas las ocasiones en las que un ángel es tan específico, y esto lo vemos en Jueces 13 del 2 al 5. No sé quién tiene Jueces 13 del 2 al 5. ¿Listo? Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bien, una vez más, Dios crea a esta persona con un propósito y con unas características específicas. Una de ellas, obviamente, no se puede cortar el pelo porque iba a ser nazareo, pero el fin era que iba a salvar nuevamente al pueblo de Israel. Y Jueces 13, del 24 al 25, no sé quién lo tiene por ahí. ¿Sí? Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Lo bendijo desde que nació. Y la gran pregunta es, después de que hemos leído esto, que nos hemos enterado de cómo era Sansón, o de cómo era antes de su nacimiento y en su nacimiento, ¿cómo puede alguien con
con un inicio tan espectacular terminar tan mal? ¿Cómo puede ser? Sansón aprendió por el camino difícil que la confianza proporciona el fundamento de todo liderazgo genuino. Este hombre impetuoso, volátil, emocional, variable e impredecible constituye un muy buen ejemplo de un líder al que no queremos seguir. Y por eso él no tenía nadie que lo siguiera. Y quizá, seguramente que a ninguno de nosotros, nuestra madre nos ha dicho, es que cuando tú ibas a nacer se me apareció un ángel y me dijo, ¿no? O alguno de ustedes, a ti, ¿no? ¿Te apareció un ángel? Aprovechemos el momento, ¿no? ¿Te apareció un ángel? Bueno, creo que a ninguno de nosotros, a ninguna de nuestras madres apareció un ángel diciéndoles vas a tener un hijo o una hija con estas características, ¿no? Seguramente que no fue así, pero lo que sí tenemos claro es que tú y yo hemos sido creados en Dios y para un propósito. Y esto lo confirmamos en Efesios del 2 al 10. Que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Muy bien, gracias. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué curioso, qué curiosidad me da saber realmente cuál es esa lista de buenas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y yo quiero que pienses ahora en el día en que tú conociste a Jesús, ¿sí? Quizá llevas una parte de tu vida de una manera y conociste a Jesús porque alguien te lo presentó. En el caso de Adrián, por ejemplo, lleva una vida de una manera y hoy ha decidido conocer a Jesús, ¿no? Ha decidido entrar en profundidad. O a lo mejor naciste desde pequeño como Dave y desde pequeño como Loida. Pero a lo mejor no lo conoces todavía porque no ha tenido la experiencia todavía. Bueno, la batería. Ya contará. Pero como el caso de ustedes o no sé quién más, que desde pequeño lo que escuchaba en su casa era la escuela dominical, la Biblia, la alabanza, la iglesia, ¿no? Como que desde pequeños pues están acostumbrados o ya venían conociendo a Jesús. No sé cómo haya sido tu historia, pero en mi caso personal yo tenía todos los números para hacer un poco desastre, o sea, para que mi vida no contara para nada. Y algunas personas ya me han escuchado una parte del testimonio, pero quería volverlo a recordar porque preparando este mensaje me acordaba cómo era mi vida, o sea, yo decía cómo Sansón con todos los números para hacer algo, para ser extraordinario, dio, o sea, echó por la borda todo el plan que Dios tenía para él. Y yo soy la del medio de 4 hermanos. Y yo no fui una niña ni deseada, ni planificada, ni era que mis padres estaban esperando que naciera Eve, ni mucho menos, ¿no? Eso fue como un pequeño accidente y cuando yo nací la situación de mis padres era económica muy fuerte, muy fuerte a la baja. Muy fuerte a la baja. Entonces, mi abuela que tenía mucho dinero, vivía, hagan de cuenta, Barcelona, Andalucía, pues ella estaba en Andalucía y les dijo, yo me llevo la niña y yo la cuido, o sea, era una muy buena intención para poder ayudar a mis padres. Pero yo tenía 6 meses y estuve con ella hasta los 6 años. Y en esos años, los que son padres saben que son los años donde los niños adquieren esa estabilidad emocional, esa dependencia, o sea, esa identidad, ¿no? Eso es lo que pasa durante estos años. Desde luego no la tuve. Cuando obviamente volví a mi ciudad, fui abusada sexualmente cuando fui pequeña. Y esto generó en mí un rayón horrible porque para los que no lo saben, el abuso es una distorsión de un plan, de un diseño original de algo, ¿no? Y yo entendí que había sido abusada sexualmente, obviamente porque la distorsión de lo que Dios creó para mí, a nivel de identidad, a nivel sexual, no era lo que yo había recibido, ¿no? Entonces, con frecuencia recibía una mentira de no lo digas, no lo comentes con nadie, porque tus padres no te van a creer, porque y eso fue algo que yo tuve una mochila muy, muy pesada durante muchos años, hasta que lo pude soltar, hasta que obviamente conocí a Jesús, y cuando Él me quitó esta carga, sentí un poco lo que tú dices, esa liberación que experimentaste ayer, pues yo también la pude experimentar. Y yo ahí volví a recibir identidad. ¿Por qué? Porque cuando más o menos estaba en mi adolescencia, el enemigo, no contento con esto, intentó atacar mi identidad sexual y traía confusión de qué soy, qué soy, o por qué inclinación debo irme. Y era algo que, horrible, porque me lo comía yo sola y no lo podía comentar con nadie. Entonces, gracias a Dios apareció Él en escena para confirmar lo que realmente había planeado para mí, ¿no? Y no sé cuál sea tu historia, pero estoy segura que si estás aquí, ¿no? Aquí sentado es porque realmente Dios tiene un propósito y te lo ha revelado. Pero ahora volvamos a Sansón, volvamos a esta vida tan interesante y a eso, ¿no? Que hizo que esta vida que tenía todos los números para hacer lo top, terminara tan mal.
Y en el papelito que les ha entregado Fran están 5 puntos y sí, están 5 puntos y yo lo he llamado los 5 señales de un líder, si quieres llamarlo las 5 señales de un escogido en apuros, ¿vale? Y es porque los líderes que erosionan el terreno firme de la confianza, por lo general, muestran una o más de las características que les voy a mencionar, ¿vale? Vamos a empezar con la primera, y es que los líderes, o sea, la primera señal es que no abordan las claras debilidades de su carácter. Por eso en la primera está el carácter. Sansón batallaba con la impureza sexual. Él lo que hizo cuando se despertó así, dijo, yo quiero una esposa pagana. Y la madre le dijo, pero ¿en serio? O sea, no tienes una cantidad de israelitas aquí, de mujeres israelitas para que escojas. Y él dirigió su mirada y al otro lado y dijo, no, yo quiero una filistea. Igual sus padres consintieron un poco esta decisión porque no tuvieron la capacidad de llamarlo a un lado y decirle, Sansón, no fuiste creado para esto, ¿no? Un poco recordarle lo que él era. Y es curioso porque en Jueces 14:4, no sé si alguien lo tiene. ¿Sí? Dice, sus padres no sabían que esto era de parte del Señor. Se buscaba la ocasión de enfrentarse a los filisteos porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. ¿No? Es muy interesante, porque el plan de que él se hubiera unido con una filistea pagana era un plan de Dios. Y entonces yo me pregunto, o sea, Dios nos envía a zonas heavies, al medio de lobos, con un plan y con un propósito, sí. Lo que pasa es que no nos podemos confundir. Porque si Dios me mete a mí en un hueco, yo tengo que tener claro cuál es mi identidad y por qué motivo estoy en ese lugar, ¿sí? Entonces, esto no lo tenían claro sus padres, ni mucho menos Sansón, ¿no? Y aquí la importancia, como les digo, de que tanto los padres recuerden a sus hijos el plan y el propósito, y entre nosotros, que nos recordemos. Que si vemos que alguien está como por el camino que no es, le podamos llamar a cuentas y le podamos decir, ¿qué te pasa? O sea, ¿tienes algún problema? Porque veo últimamente como esto, ¿no? En fin, que hemos sido creados con un propósito eterno y yo sé que no es difícil ahora mismo en la situación en la que estamos, ¿no? Como pareciera que estuviéramos como en la boca del lobo todo el tiempo. O sea, podríamos decirle, vale Dios, esto es súper difícil porque Sansón no tenía tantas distracciones como nosotros tenemos actualmente. No tenía TikTok, no tenía Instagram, no tenía redes, no tenía la calle, no tenía este bombardeo de cosas que tú ves en la calle todo el tiempo, que son atractivas, que son tentadoras. Esto no lo tenía él, ¿no? Y entonces, ¿cómo quieres que yo me haga a un lado de todo esto? Pero precisamente Dios a cada uno de nosotros nos ha dado autoridad y poder para escoger el camino que nosotros tenemos que elegir. Es como si cada día estuviéramos con una I y como una Y y supiéramos el camino, o cojo esto y sé cuáles son las consecuencias, o elijo esto y sé también cuáles van a ser las consecuencias. Y el problema de que Sansón se acostaba con prostitutas y finalmente Dalila lo destruyó. Y el tema en este primer punto es que siempre que descuidamos reparar nuestros defectos de carácter, estos empeoran. Porque él empezó con la prostituta pagana y luego, si ustedes leen la historia, él va y obviamente está con Dalila y bueno, termina como terminó. ¿Vale? El segundo punto es que actúan impulsivamente. Una vez tras otra, Sansón mostró su impetuosidad. Él escogió a su esposa apresuradamente, hacía apuestas sin pensar, le encantaban los acertijos, lean el capítulo 14 o 15, le encantaban los acertijos y con esto enredaba a las demás personas, ¿no? Y más de una vez ese espíritu impulsivo lo condujo a sangrientas batallas, ¿no? Y es que una persona que no puede controlar su estado de ánimo se pone en peligro a sí mismo y pone en peligro a los demás. A mí personalmente me ha pasado. Muchas veces hay alguna situación y me dejo llevar por las emociones, actúo en mi emoción y luego digo, ¿qué hice? ¿No? Y esto hay que tener mucho cuidado con eso, porque nuestras emociones a nosotros no nos pueden gobernar. A veces es mejor dar un paso atrás, respirar, en mi caso
paso de quizá echarme una buena llorada y luego salir y decir, vale, Dios, ya entendí, ¿no? Porque hay cosas que no, y yo hubiera hecho, ¿no les pasa a veces? Y yo hubiera hecho, miren, a mí me pasa algo curioso y es que en algún momento recibí un mensaje de algo como que no era justo, ¿no? Tú te ríes porque la Maggie me conoce mis historias de parte de la risa, porque parezco una niña chiquita a veces, de verdad. Y de repente como que digo, pues ahora yo le voy a decir y yo voy a hacer, y así se me pone la cara y todo, yo voy a hacer y ahora voy a decir y ahora le voy a escribir y ahora todo. Y yo lo hago. Pero cuando voy a darle el clic de enviar o cuando va a salir de mi boca, Dios me dice, shh. O sea, como que, vuelven a leer. Y yo leo y solo veo ira, boing, ira, rabia. Y es como que, vale, pues ya sé, perdón, yo estoy otra vez. Pero eso de dejarnos llevar por nuestras emociones obviamente nos puede jugar una mala pasada y nos podemos cargar una relación, nos podemos cargar el proceso que Dios está haciendo en alguna persona. ¿Vale? El cuarto punto es que son vencidos por su área de debilidad. Al final el pecado consume a cualquiera que le dé rienda suelta, el pecado lo consume. Y Sansón encontró una igual en Dalila. El engañador fue engañado, el seductor fue seducido y él perdió en un peligroso juego y todo esto le costó la vida. Empezó en un juego ahí como, ay, pues tú me das, yo te doy, pues yo hago esto, tú lo haces, y ahí perdió su vida. Y el quinto punto es que hacen un mal uso de los dones que Dios les ha dado. Ya sabemos que Sansón poseía una fuerza y una unción piadosa, pero daba ambas cosas por sentado. Y yo acá personalmente, chicos, encuentro un peligro latente que está ahora mismo como que me preocupa dentro de las iglesias. Y es el exceso de confianza que nosotros podemos tener con Dios. Como yo soy hija de Dios, pues juego al pez que se muerde la cola, hoy me equivoco, hoy peco, y luego vuelvo al arrepentimiento y luego Dios vuelve y me salva. Y estoy como en esa línea y a mí me parece, de cuidado el exceso de confianza que nosotros podemos llegar a tener con Dios. Descuido mis disciplinas espirituales, me acostumbro, con todo respeto, yo también oigo prédicas, pero si hago de las prédicas de otros la fuente para mi vida, no está del todo correcto. Porque lo que Dios espera es que yo tenga tiempos como los que tuvimos ahora al inicio de la reunión, donde Él me pueda hablar a mí y donde yo lo pueda escuchar a Él. Donde yo me pueda meter en la palabra y pueda descubrir cosas como las que quizá yo he descubierto, ¿no? Y esto es muy importante. Ojo con dejarnos llevar por los sentires. No, es que yo siento que Dios me está llevando a esto, es que yo siento, mira, si Dios te da un sentir y si no lo confirma con su palabra, quizá no es de Dios. El Señor dice en su palabra, en la multitud de consejos está la sabiduría. Quizá yo pienso algo, siento algo, pero por si acaso, Señor, ¿a quién puedo acudir? Tamar, mira, es que te quiero comentar algo, me ayudas a orar, ¿qué piensas? Y si Dios le da paz a 3 personas con las que yo estoy hablando, pero si no les da paz, yo no doy paz. Sí, porque yo puedo pensar, sí, pareciera que es la voluntad de Dios, no todos los astros se alinearon y esta es la voluntad de Dios. Y Dios no ha dicho el ok, o no me ha dado una palabra que respalde eso. Eso es muy importante. Y muchas veces Sansón explotó su don dado por Dios, que era dirigido a la liberación del pueblo de Israel. Él lo utilizó como un beneficio personal, lo utilizó como para venganza personal. Vean, esta historia es alucinante. Y es que cuando una persona hace mal uso de los dones que Dios le ha dado, inevitablemente siguen las consecuencias, sufren las consecuencias. Y digamos que hasta aquí ya hemos estudiado la vida de Sansón. Y ya, digamos que para finalizar estos 5 puntos que tenemos ahí, mientras que yo preparaba este mensaje, encontré una similitud entre Sansón, entre David, entre tu vida y entre la mía. Y diremos ahora qué tiene que ver David en todo esto. Pero bueno, fue lo que se vino mientras que preparaba el mensaje y siento que lo tengo que comentar, ¿no? El primero es que todos hemos sido creados con un propósito, todos, para los propósitos de Dios. El segundo es que estamos rodeados de filisteos. Sansón, David, nosotros. Filisteo es nuestro enemigo. Así la palabra significa amigos, separados significa amigos de Dios. Realmente estamos rodeados de filisteos todo el tiempo. Si lo miramos así, es que hay muchas cosas que como que son zancadillas que el enemigo pone ahí, ¿no? Los dos, tanto David como Sansón, fueron atacados fuertemente en su área sexual. Y yo me pregunto,
¿Acaso tú, acaso yo no somos atacados en nuestra área sexual? ¿No lo estamos viendo hoy en día? Tanto movimiento que se está levantando en contra del porno. Si todo este movimiento se levanta, es porque realmente hay una necesidad en la sociedad y cada vez es peor, porque cada vez los niños a un clic tienen toda la información, cada vez los adultos a un clic, cada vez los matrimonios a un clic. O sea, esto es lo que estamos viendo hoy en día. Y el enemigo actúa así, con delicadeza, ¿no? Cada día echándonos, poniendo zancadillas en el camino y tal. Y aquí yo encuentro que en el caso de Sansón, él se acostó con Dalila y yo, la verdad les digo, no me puedo creer que Sansón hubiera estado tan profundamente dormido como para no enterarse de todas las cosas que ella le hizo. Cada vez que él se dormía le preguntaba, ay, dime dónde radica tu fuerza. Y él se quedaba profundamente dormido, ella le decía el secreto, venían los filisteos, hacían lo que supuestamente le iba a quitar la fuerza y no pasaba nada. Y yo digo, ¿de verdad? ¿En serio, tío, estaba tan dormido, tan profundo? Yo les comentaba que cuando yo me voy a dormir, yo pongo la cabeza en la almohada y quedo profunda. A veces Andrés me dice, ¿me dejas hablando sola? Eso no, porque Eve, y yo no me entero. A veces me dice, uy, yo te dije una cantidad de cosas, pero no te las voy a repetir, me dice. Es me dice, no te las voy a repetir. Pero me pregunto, o sea, cuando hay un ruido por ahí, yo me levanto súper rápido. ¿En serio una persona puede quedar tan profundamente dormido como para no enterarse de lo que está pasando a su alrededor? Y a veces vivimos en la vida dormidos. El enemigo está haciendo de las suyas alrededor nuestro y estamos adormilados. Estamos en una sociedad que está adormilada. Entonces aquí yo planteaba, o te acuestas con el enemigo, o como en el caso de David, sacas tu onda y le das tu onda de la oración, tu onda de la guerra, tu onda de chicos, estoy en apuros, necesito que oren por mí porque me siento atacada o atacado en cierta área, ¿no? Y eso, digamos que era el mensaje que les quería compartir sobre la vida de Sansón y estos cinco, digamos que peligros de un líder, ¿no? De un escogido, porque es importante que nosotros, como lo mencionaba, trabajemos con las debilidades de nuestro carácter que seguramente que podemos llegar a ser atacados en ellas, ¿no? Si es tu caso y si estás siendo atacado en tu área sexual, es importante que lo hables. No permitas que el enemigo te ponga mentiras en la cabeza, qué van a decir, qué pensarán de mí, yo esto no lo puedo comentar porque no es así, hay que desenmascarar. Recuerden que el engaño lo utilizó él para salvaguardarse, ¿no? Y el actuar impulsivamente también trae consecuencias. Entonces, quería que hiciéramos algo y es para un momento como para orar, ¿no? Y quería que cerraras tus ojos y utilizaras esta imaginación que Dios nos ha dado, así como estuvimos en silencio hace un momento. Que puedas imaginarte que entras por esta puerta y tienes al lado